Hacía mucho calor. Luis se fue a la playa. Ahí estaba Raúl con su esposa Susana. Ella estaba con un colalés, pero él la vio sin ningún test. ¿Y qué pasó? El órgano se erectó, el órgano se erectó, el órgano se erectó. Raúl estaba cortando con una navaja. Ay, que te raja. Bueno, Adrián, la pregunta es esta. Sí. ¿Qué vendría a ser para vos hoy la verdad? La verdad. Si tuvieras que trabajar el concepto de verdad hoy, siglo XXI, luego, no sé, todo lo que fue el transcurrir de tu vida, ¿en dónde estaría hoy el lugar en el que vos, no sé, invocás o pensás la verdad? Lo que pasa es que para mí la verdad, digo, o sea, no es un... A ver, es una... ¿cómo te puedo decir? No, primero, la verdad generalmente es un concepto más bien epistemológico, ¿no? De correspondencia entre sujeto y objeto. Este, creo que verdadero le llamamos a aquello que, o a esas correspondencias que nosotros entendemos que la encontramos con, o consideramos que hay una necesidad, o necesidad en el sentido que necesariamente es así, digamos, ¿no? El tema es que la necesidad, digamos, es en un punto, en algún punto, es en su origen, se origina en una contingencia. Esto no quiere decir que todo lo que se considera necesario, en la medida que tiene un origen contingente, ¿qué pasa? Por origen contingente entiendo un origen histórico y social, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que sea un historicismo, un relativismo historicista. Eh, creo que porque la contingencia también, o por lo menos tiene una lógica eso, ¿no? Digo, yo lo veo, o sea, lo pienso en términos digo, de Hegel, todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo decir? Lo que es verdad, digamos, en realidad es resultado de un devenir histórico, pero no un devenir histórico hacia un punto, digamos, ¿no? O sea, un punto final, una causa final, una teleología, sino que lo que supongamos es verdad después de algo que ocurrió y a partir de eso que ocurrió y la simbolización o llevado al lenguaje eso que ocurrió, o sea, eso se vuelve verdadero, o sea, se transforma en verdadero. O sea, después del corte, digamos, como se dice a precup. Ahora, ¿qué pasa? Eso significa que una vez que eso pasa a ser verdadero, queda la sensación o el sentimiento de que ya estaba antes, digamos, ya era cosa antes, ya era objeto antes, ya existía antes, ya era necesario antes, ya era verdad antes. Entonces, ¿cómo es? Pero no es, pero no, pero la idea precisamente, digamos, de entender la verdad como una temporalidad o el ser, no el ser, eh, sí, la relación entre el sujeto y la sustancia como una temporalidad implica, digamos, que es lo que hace Hegel a través de la dialéctica, es entender, o sea, eh, el tema como una, sí, el ser como una temporalidad, como un devenir, digamos, ¿no? En el cual el sujeto ahí tiene un rol fundamental, no en el sentido de producir al ser, pero sí en el sentido de que lo que le pasa al sujeto después se traduce muchas veces en acontecimientos, lo que pasa al sujeto no el sujeto como individuo, sino que como sociedad, se transforma en acontecimientos que dan lugar después a cambios drásticos, a veces revolucionarios y eso, ¿no? Este, y ta, pero yo creo que pero Hegel en una parte dice, ¿no? Ahí está la forma y el contenido, ¿no? Sin la forma no puede haber, o sea, vos podés tener, la verdad está vinculada más que nada al contenido, pero sin la forma uno no puede entender el concepto de verdad, o sea, uno no puede aislar el contenido, ¿no? O sea, como por ejemplo ocurre
dentro del empirismo y todos esos movimientos filosóficos más que piensan y entienden que hay cosas por un lado, palabras por otro y la relación entre la palabra y las cosas como de rótulos que se le ponen a las palabras y demás. Esto en el caso de Hegel es más bien son metiendo un poco una palabra que viene del psicoanálisis, es más una cuestión traumática, ¿no? Es decir, que ocurre a la sociedad o al ser humano y de donde surgen, por así decirlo, cambios en la forma no de entenderlo, porque no se trata de entender algo que está ahí siempre, sino que cosas nuevas que aparecen, ¿no? De alguna manera, ¿no? A veces pueden ser para bien, otras veces para mal, digo, o va la cosa, digo, no, nada que ver, ¿no? Todo para mal, pero está. Bueno, Y hoy en día, digo, la verdad se entiende en términos más bien, como te decía, relación sujeto-objeto, más bien científico, ¿no? De tipo, el modelo de verdad es la ciencia, la ciencia empírica y la ciencia natural y sobre todo la ciencia dura, ¿no? Eso es y después también está la estadística ahí también que juega un papel muy importante, ¿no? Como modelo de verdad o de aproximación a la verdad, ¿no? En la parte sociológica de las ciencias humanas, ¿no? Entonces todas esas cosas, y en la historia la arqueología, ¿no? La arqueología también, como que eso también desplaza otras formas antiguas de entender la historia, que eran donde los documentos, esto creo que lo saqué de una cosa que recuerdo del comienzo de Arqueología del Saber de Foucault, que los documentos se reunían en torno al relato, pero no es como el cambio que ve él, diga Foucault, que los documentos pasan a ser el origen del relato, o el relato girar en torno al documento, y no los documentos en torno al relato, ¿me explico? Entonces eso cambia todo también, ¿no? Entonces como que los documentos, y en ese sentido, yo qué sé, lo que pueden ser hallazgos arqueológicos, escritos, obras originales, digamos, manuscritos y eso, como que todo gira en torno a eso y la producción de conocimiento histórico y demás en torno a esos materiales, digamos, ¿no? O elementos materiales, ¿no? Bueno, sí, algo así, ¿no? muchas gracias. Estaba cortando con una navaja. Ay, que te raja. Cuando vio que a Luis el short se le subía. Raúl, como el cuchillo le enterró y Luis se moría. ¿Y qué pasó? El órgano se erectó, el órgano se erectó. Susana Monja se